Capítulo 1. El error más común al usar mulch. El mulch, también conocido como acolchado, se ha convertido en una de las prácticas más difundidas en la jardinería y en la agricultura regenerativa. Se habla de sus beneficios una y otra vez. Conserva la humedad, protege la tierra del sol abrasador, alimenta a los organismos del suelo, evita la erosión y hasta reduce la presencia de malezas. Y sí, todo esto es cierto. Pero también existe un error muy frecuente que la mayoría comete sin darse cuenta: usar cualquier tipo de material como mulch, sin pensar en sus consecuencias reales sobre el suelo y las plantas. El origen del error. Cuando escuchamos que el mulch es poner algo sobre el suelo para protegerlo, muchas personas lo interpretan de manera literal. Entonces creen que todo sirve: cartón pintado, restos de poda recién cortados, aserrín fresco, virutas tratadas con químicos, pasto húmedo acumulado en exceso, plásticos de baja calidad, entre otros. El problema es que no todo lo que cubre la tierra beneficia. Algunas de estas elecciones incluso pueden llegar a sofocar las raíces, acidificar en exceso el suelo, generar hongos nocivos o, peor aún, liberar sustancias tóxicas que afectan la vida microbiana. ¿Por qué pasa esto? Porque confundimos función con forma. El mulch no es simplemente cubrir el suelo para que no se vea la tierra. Su verdadero propósito es crear un microclima saludable donde las raíces, los microorganismos y los insectos benéficos puedan desarrollarse en equilibrio. Cuando usamos un material inadecuado, en vez de mejorar, rompemos ese equilibrio. Un ejemplo clásico es el uso del pasto recién cortado en grandes cantidades. A primera vista parece una buena idea, porque es abundante, gratuito y orgánico. Sin embargo, al colocarlo fresco y en capas gruesas, este se compacta, se calienta durante la descomposición rápida y llega a fermentar. El resultado: un olor desagradable, un ambiente sin oxígeno y un daño considerable a las raíces superficiales de las plantas. Otro error muy común es utilizar astillas de madera tratadas químicamente o restos de construcción. Aunque visualmente decoran, esos residuos suelen contener barnices, pinturas o conservantes que terminan filtrándose al suelo. Y la tierra, a diferencia de un basurero, no olvida lo que recibe. Los químicos se acumulan y con el tiempo limitan el crecimiento de las plantas o matan la vida microscópica que debería nutrirlas. El porqué de un buen mulch. Un buen mulch no solo debe cubrir sino también respirar, transformar y alimentar. Imagina el suelo como la piel de nuestro propio cuerpo. Si la cubrimos con algo que no transpira, nos sofocamos. Si en cambio la cubrimos con algo natural y que permite un intercambio sano, la piel se mantiene protegida, pero sigue respirando. Lo mismo ocurre con la tierra. El suelo necesita cubrirse, pero con materiales que acompañen sus procesos biológicos y no que los bloqueen. Cuando elegimos un mulch adecuado, se genera un ciclo virtuoso. Los microorganismos lo descomponen poco a poco. Los nutrientes se liberan gradualmente y la humedad se conserva en un punto óptimo. La planta, entonces, se encuentra en un ambiente estable y equilibrado. El error resumido en una frase. El error que la mayoría comete es creer que todo material orgánico o de cobertura es válido para el mulch. La verdad es que no todos los materiales cumplen con las condiciones necesarias para mejorar el suelo. Algunos incluso pueden dañarlo. Lo que aprenderemos en los próximos capítulos. A lo largo de esta serie, iremos viendo cómo diferenciar los buenos mulches de los malos, cómo elegir según el clima y el tipo de suelo, y sobre todo, cómo aplicarlo correctamente para que se convierta en un aliado y no en un obstáculo. Pero antes de avanzar, necesitábamos comprender este punto inicial. El mulch no es un disfraz para la tierra, es un sistema vivo que debe integrarse con ella. Capítulo 2. ¿Qué materiales no deben usarse como mulch? En el capítulo anterior, descubrimos que el error más común al aplicar mulch es pensar que cualquier cosa sirve. Ahora daremos un paso más profundo: aprender a reconocer qué materiales jamás deberían colocarse como cobertura en el suelo. No se trata solo de estética o de moda en jardinería, sino de entender qué sucede a nivel biológico y químico cuando usamos un material equivocado. El suelo como un organismo vivo. Antes de entrar en la lista de materiales dañinos, debemos recordar algo esencial. El suelo no es un objeto inerte, es un sistema vivo. Allí respiran las raíces, habitan microorganismos,
se alimentan las lombrices y circula el agua. Si lo cubrimos con algo tóxico, artificial o desequilibrado, todo ese mundo invisible se ve afectado. Por eso, un buen mulch debe dialogar con la vida del suelo y no bloquearla. Materiales que parecen buenos pero dañan. Existen ciertos materiales que, a primera vista, parecen ideales porque son abundantes o gratuitos, pero esconden trampas. Veamos algunos. Pasto recién cortado en exceso. Cuando se coloca fresco y en capas gruesas, se apelmaza y fermenta. Este proceso consume oxígeno, libera calor y genera compuestos que dañan las raíces. Acerrín o virutas frescas. Durante su descomposición absorben nitrógeno del suelo, dejando a las plantas sin este nutriente esencial. Además, si la madera fue tratada, libera químicos. Residuos de poda gruesa. Ramas y hojas grandes sin triturar forman capas poco aireadas y lentas en degradarse, favoreciendo hongos no deseados. Materiales definitivamente tóxicos. Hay otros elementos que nunca deberían usarse, porque en vez de ayudar, envenenan el suelo. Madera tratada o pintada. Contiene barnices, pinturas, solventes o conservantes químicos que se filtran en la tierra y dañan la vida microbiana. Residuos de construcción. Restos de cemento, yeso o ladrillo no solo no alimentan, sino que alteran el pH y vuelven al suelo alcalino de forma artificial. Plásticos delgados y no transpirables. Bloquean el oxígeno, recalientan la tierra y terminan fragmentándose en microplásticos que permanecen por décadas. ¿Por qué no todo lo orgánico es bueno? Un error de concepto muy común es creer que todo lo que provenga de plantas o animales es beneficioso. Sin embargo, la clave está en el estado del material y en cómo se transforma. Por ejemplo, el estiércol fresco puede quemar las plantas por exceso de amoníaco, mientras que compostado es un alimento maravilloso. Lo mismo ocurre con los restos de cocina. Si se tiran directamente sobre el suelo como mulch, atraen plagas, pero si se compostan antes, se convierten en un recurso nutritivo y seguro. El criterio para decir no. La mejor manera de saber qué evitar es preguntarnos: ¿este material permite respirar al suelo? ¿Se degrada de manera equilibrada y lenta? ¿Aporta nutrientes en vez de quitarlos? ¿Está libre de químicos o contaminantes? Si la respuesta es no a alguna de estas preguntas, entonces no sirve como mulch. Conclusión del capítulo. El mulch es una herramienta poderosa, pero solo cuando lo entendemos en profundidad. No basta con cubrir la tierra, hay que hacerlo con conciencia. Saber qué materiales evitar es el primer paso para no repetir el error más común y, en cambio, convertir cada capa de mulch en un aliado de la vida del suelo. Capítulo 3. Los materiales que sí funcionan como buen mulch. En los capítulos anteriores hablamos del error más común al aplicar mulch y de los materiales que no deben usarse. Ahora es momento de ver el otro lado de la moneda. ¿Qué materiales sí cumplen con la función de proteger, alimentar y equilibrar el suelo? Pero más importante aún, entenderemos el porqué de su eficacia, para que no solo los uses, sino que los valores como parte de un sistema vivo. El principio detrás de un buen mulch. Un buen mulch cumple 3 funciones al mismo tiempo. Protege, mantiene la humedad y regula la temperatura del suelo. Respira, permite el paso de oxígeno y la circulación del agua. Alimenta, aporta materia orgánica que se va transformando en nutrientes. Si el material que elegimos no puede cumplir con estas 3 condiciones, entonces no es un buen mulch. Los mejores materiales para mulch hojas secas. Son uno de los mejores acolchados naturales. Se degradan de manera equilibrada, permiten respirar al suelo y simulan lo que ocurre en un bosque. Cada otoño la naturaleza nos recuerda que la tierra necesita una manta ligera para descansar, paja limpia, ligera, aireada y de lenta descomposición. Ideal para huertos y cultivos porque conserva humedad sin apelmazarse. Compost maduro. No solo protege, sino que enriquece al suelo de inmediato. Al ser estable, no roba nutrientes como el material fresco. Ramas trituradas. Cuando se procesan en trozos pequeños, airean el suelo, alimentan a los hongos benéficos y crean una capa que dura mucho tiempo. Cáscaras secas. Como las de arroz, nueces o cacao, son útiles para acolchar de manera ligera y estética, además de aportar nutrientes. Mulch vivo. Existe también el llamado mulch vivo, que consiste en sembrar plantas de cobertura de bajo porte que cumplen el papel de proteger la tierra mientras aportan nutrientes. Ejemplos son el trébol,
la besa o ciertas leguminosas rastreras. Estas plantas cubren el suelo, fijan nitrógeno y previenen la erosión sin necesidad de materiales externos. La clave está en la transformación. Todos los buenos materiales para mulch tienen algo en común. Se transforman lentamente en humus. Es decir, no bloquean la vida del suelo, sino que se integran a ella. A diferencia de los plásticos o residuos tóxicos, estos materiales acompañan el ciclo natural de la descomposición. Con el tiempo, lo que era cobertura se convierte en alimento, y ese alimento sostiene a las plantas y a los microorganismos. El porqué de su efectividad. El secreto de un buen mulch está en imitar lo que la naturaleza hace de manera espontánea. Si miramos un bosque, veremos que nadie barre las hojas ni cubre la tierra con plásticos. Lo que hay es una capa continua de materia orgánica en distintas fases de descomposición. Eso mantiene la humedad, regula la temperatura, alimenta al suelo y protege la biodiversidad. Cuando usamos hojas, paja o ramas trituradas, estamos copiando ese modelo. Conclusión del capítulo. Los buenos materiales para mulch son aquellos que respiran, se transforman y nutren. No se trata solo de cubrir, sino de hacerlo con conciencia, creando un ecosistema sano en la superficie del suelo. Recordemos siempre que el mulch no es un adorno, es un puente entre la vida visible de la planta y la vida invisible del suelo. Capítulo 4. ¿Cómo aplicar el mulch correctamente? Ya sabemos cuál es el error más común, qué materiales evitar y cuáles sí funcionan. Ahora llega la parte práctica. ¿Cómo aplicar el mulch de manera correcta para que realmente beneficie al suelo y a las plantas? Y aunque pueda parecer sencillo, colocar una capa sobre la tierra. La verdad es que existen detalles que marcan la diferencia entre un acolchado saludable y uno que termina siendo un problema. El grosor ideal de la capa. Uno de los errores más habituales es colocar el mulch demasiado fino o demasiado grueso. Si la capa es muy delgada, menos de 3 centímetros, apenas protege, la luz llega a la tierra y las malezas crecen igual. Si la capa es muy gruesa, más de 10 centímetros, se compacta, bloquea el oxígeno y puede fermentar en exceso. El grosor óptimo suele estar entre 5 y 8 centímetros, lo suficiente para cubrir y proteger, pero no tanto como para impedir que la tierra respire. La distancia con el tallo. Muchas veces vemos plantas con mulch pegado directamente al tallo o al tronco. Esto es un error serio. El contacto directo favorece la acumulación de humedad, lo que atrae plagas y genera enfermedades fúngicas. La regla es simple: dejar un pequeño círculo libre alrededor del tallo o tronco, como si fuera un respiro que evita la pudrición. Renovación del mulch. El mulch no es eterno. Con el tiempo se degrada, se transforma y pierde volumen. Por eso es importante revisarlo cada cierto tiempo y renovarlo cuando la capa se adelgace demasiado. No se trata de quitarlo todo, sino de añadir encima nuevo material, respetando siempre el equilibrio del grosor. Adaptar según el clima. No existe una receta única. En climas muy cálidos y secos, puede ser mejor una capa más gruesa de paja o ramas trituradas para retener humedad. En climas húmedos, lo recomendable es optar por materiales más aireados y revisar con frecuencia para evitar exceso de hongos. El mulch es un aliado flexible y debe ajustarse a las condiciones de cada entorno. La observación como clave. Aplicar mulch correctamente no es un acto mecánico, sino un ejercicio de observación. Hay que mirar cómo responde el suelo, cómo se sienten las plantas, si aparecen lombrices, si la humedad se mantiene estable o si se detectan problemas. Cada huerto o jardín es único, y el mulch debe adaptarse a esa realidad. Conclusión del capítulo. El mulch bien aplicado se convierte en una barrera protectora, un regulador natural y un alimento constante para el suelo. Pero para lograrlo, debemos recordar 3 principios básicos: el grosor adecuado, la distancia del tallo y la renovación periódica. Cuando respetamos estas reglas, no solo estamos cubriendo la tierra, estamos cuidando la vida que late debajo de ella. Capítulo 5. Consejos avanzados para sacar el máximo provecho al mulch. Hasta ahora, hemos cubierto los errores comunes, los materiales que se deben evitar, los que sí funcionan y cómo aplicarlos correctamente. En este capítulo final, nos adentraremos en consejos avanzados para maximizar los beneficios del mulch, convirtiéndolo en un verdadero aliado para la salud del suelo y el crecimiento de las plantas. Integrar mulch
con compost y fertilización. Un truco avanzado es combinar mulch con compost maduro. Al colocar una capa de mulch sobre compost, se crea un microambiente donde los nutrientes se liberan lentamente y se mantienen cerca de las raíces. Esto permite que las plantas tengan acceso constante a materia orgánica, sin riesgo de quemarse con materiales frescos o mal compostados. Capas diferenciadas según función. Algunos jardineros profesionales utilizan capas diferenciadas de mulch. Por ejemplo, una capa base de ramas trituradas para airear y evitar compactación. Una capa intermedia de hojas secas o paja para retener humedad. Una capa superior ligera de cáscaras o restos de compost para atraer organismos benéficos. Esta estrategia reproduce la estratificación natural que se observa en bosques y permite un ciclo de nutrientes más eficiente. Mulch vivo combinado con mulch orgánico. Otra técnica avanzada es combinar mulch vivo, como plantas de cobertura, con mulch orgánico seco. Las plantas de cobertura fijan nitrógeno y protegen el suelo mientras que el mulch seco regula la humedad y mantiene la temperatura estable. Esta combinación crea un ecosistema resiliente y altamente productivo. Evitar problemas comunes. Incluso con materiales correctos, algunos errores menores pueden arruinar el efecto del mulch. No revolver ni airear el mulch en exceso, ya que esto interrumpe la descomposición natural. Evitar acumulaciones densas que impidan la infiltración de agua. Controlar plagas y hongos. Revisar periódicamente la capa de mulch ayuda a detectar problemas a tiempo. Observar y ajustar. El mulch es dinámico. Lo que funciona en un mes puede necesitar ajuste al siguiente. La clave está en observar, medir humedad, ver cómo reaccionan las plantas y adaptarse. Esta mentalidad de observación constante convierte al mulch en una herramienta de precisión, no solo en una capa estética sobre el suelo. Conclusión del capítulo y de la serie: el mulch, usado correctamente, es mucho más que un simple cobertor. Es un aliado vivo que protege, alimenta y regula el suelo. Aplicarlo sin conocimiento puede dañar las plantas, pero con los materiales adecuados, la técnica correcta y un enfoque de observación constante se convierte en un verdadero motor de productividad y salud del jardín o huerto. Esta serie nos deja un mensaje claro. El mulch no es un gasto ni un adorno, es una inversión en la vida de tu suelo y en la salud de tus plantas. Cuando se respeta este principio, cada capa aplicada cuenta, cada observación es útil y cada planta crece más fuerte.